Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta nueva cápsula de vida del suelo, en la cual te voy a hablar de los consorcios microbianos. En cápsulas anteriores te he hablado de hongos, de bacterias, de micorrizas, de control de nemátodos, etcétera, pero ahora quiero hablarte de cómo se asocian estos microorganismos benéficos para tener una mayor efectividad biológica. Hace aproximadamente unas 2 décadas, cuando hablábamos acerca de inoculantes, ni siquiera nos pasaba por la mente mezclar un microorganismo con otro. ¿Por qué? Porque desconocíamos algunos aspectos de si estos microbios se podían, poner en una misma formulación o en un mismo biopreparado. Sin embargo, quienes preparan test de composta, quienes hacen test de composta y quienes hacemos análisis microbiológico, sabemos pues que al hacer un análisis, valga la redundancia, de este tipo de muestras, obtenemos diferentes microorganismos desarrollándose a veces en un mismo medio activo. Entonces, los consorcios microbianos son esas asociaciones entre los microorganismos benéficos. En algunas otras ocasiones te he mostrado esta diapositiva, esta gráfica, donde vemos que en el suelo los microorganismos interactúan entre ellos, bacterias con hongos, los propios microorganismos con la raíz de las plantas, etcétera. Entonces, de estas interacciones surgen las llamadas asociaciones. Como lo sabes, en la cadena alimenticia pues tenemos diferentes eslabones y cada uno de estos microorganismos cumplen diferentes funciones en el suelo. Desde luego, como lo que más hemos estudiado anteriormente, pues son microorganismos patógenos, sus ciclos, sus hábitos de vida. ¿Por qué hacemos estos estudios? Pues porque la visión de lo que es la agricultura convencional o la agricultura química, pues es definir cuál es el enemigo, digamos, cuál es el patógeno para utilizar una estrategia de control. Entonces, encontramos que con los microorganismos patógenos estos se asocian. Estos patógenos pueden tener interacciones de tal manera de también generar mayor problema o digamos una mayor severidad de cierta infección en los cultivos agrícolas. Una de las asociaciones que más podemos ver en el campo es la interacción, por ejemplo, de nemátodos con hongos fitopatógenos. Tal es el caso, por ejemplo, de las hortalizas, donde tenemos que el nemátodo, en este caso Meloidogenia incognita, ocasiona lesiones, agallas y estas son aprovechadas por hongos del género Fusarium, particularmente Fusarium oxysporum, para ocasionar la marchitez de la planta. Entonces, como puedes ver, hay una asociación entre ellos dos. Aquí tenemos un estudio que es de 1980, donde los investigadores probaron, por ejemplo, en cultivo de, si no me equivoco, aquí en cultivo de chícharo, ¿sí? De arveja, exactamente. Aquí tenemos los valores promedio del peso de las partes aéreas de las raíces y el índice de nódulos, ¿sí? Aquí tenemos lo que vendría siendo el desarrollo foliar, el desarrollo radicular y el índice de nódulos, que es el que nos indica qué tan parasitado por los nemátodos está el cultivo. 5 es el mayor índice de severidad y 1 es el menor. Y aquí donde dice MS tenemos Meloidogenia a la siembra, que es el nemátodo está presente desde las primeras etapas al momento de sembrar en las macetas. Aquí tenemos en segundo lugar la combinación de Meloidogine más Fusarium a la siembra, que sería el equivalente, por ejemplo, a que no fumigáramos, a que no sanitizáramos el suelo. Luego tenemos Fusarium a la siembra. Hay algunos autores que han encontrado algunas especies del género Fusarium que tienen la capacidad de estimular el desarrollo vegetativo. Sin embargo, cuando la raíz presenta lesiones o presenta algunos cortes, puede convertirse o puede volverse un patógeno oportunista. Es decir, hay lesiones, entonces en lugar de estimular el desarrollo, enferma a la planta.
Luego tenemos el siguiente tratamiento, es meloidoginia a la siembra más fusarium después de 3 semanas. Luego tenemos el inverso, meloidoginia 3 semanas más fusarium a la siembra. Luego los dos organismos patógenos a las 3 semanas, luego por separado y un testigo. Y aquí vean qué interesante, si tenemos meloidoginia a la siembra, que meloidogine, como les comento, pues es un nemátodo que parasita las raíces de las plantas, es un parásito. Entonces, meloidogine impide el desarrollo vegetativo, ¿sí? También tiene un muy reducido desarrollo radicular y tiene el mayor índice de nódulos radicales, ¿ok? Nódulos radiculares. Es decir, está totalmente lleno, en este caso, el tratamiento de nódulos, parasitado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un parásito y un patógeno? Que en el caso del parásito, él requiere de ese hospedero para continuar su ciclo de vida, entonces, por lo tanto, no le conviene matar a la planta, ¿no? En términos biológicos. Entonces, en el caso de Fusarium, Fusarium es un patógeno. Este patógeno lo que hace es enfermar, matar, en este caso, al cultivo. Por lo tanto, el tratamiento donde se tiene meloidoginia a la siembra y Fusarium a la siembra es el tratamiento más letal. Ni siquiera las plantas resistieron, no llegaron a las evaluaciones. ¿Por qué? Porque la peor combinación es tener meloidoginia ocasionando lesiones y Fusarium al momento de la siembra ni siquiera dejan desarrollarse al cultivo. Vean, por el contrario, cuando tenemos Fusarium a la siembra, al tener solamente Fusarium en estas macetas, no hay meloidogine, no hay nemátodo, solo está presente el hongo, es el que tuvo mayor desarrollo foliar. El desarrollo radicular no es tanto, es más el desarrollo foliar, pero también es el que tuvo, pues obviamente, menor incidencia de nódulos, porque no está presente el nemátodo. Pero vean ese aspecto que les comento, es Fusarium, ¿sí? Solito, sin meloidogine. ¿Cuál es el detalle? Pues que esta no es la realidad de los suelos. En los suelos, en la mayoría de los suelos agrícolas, tenemos diferentes patógenos. Si no es meloidogine, es una larva de un insecto, es fungus gnat, es gallina ciega, o inclusive son nuestras propias prácticas de cosecha las que ocasionan lesiones en las raíces de los cultivos. Y estas lesiones son aprovechadas por los patógenos que están en el suelo. Entonces aquí la situación es, si los patógenos se asocian, pues evidentemente también los benéficos se pueden asociar para lograr un efecto, para potenciar el efecto benéfico de estos organismos. Ya en el año 2000, la doctora Elaine Ingham, en su libro básico, en su manual básico sobre la biología del suelo, tiene una gráfica bien interesante que se llama "Dos organismos son mejor que uno". Y en este experimento, ¿sí? En el suelo con bacterias y nemátodos, aquí tenemos un suelo estéril. Es un experimento muy simple, pero que detalla qué es lo que qué es lo que sucede cuando se juntan uno o más microorganismos benéficos. Aquí tenemos un suelo estéril, tenemos un suelo inoculado, por ejemplo, en este caso con una bacteria fijadora de nitrógeno, y aquí tenemos el suelo inoculado con la bacteria fijadora de nitrógeno más un nemátodo de vida libre que se alimenta de bacterias y libera nutrientes. Aquí tenemos el parámetro que se evaluó fue la biomasa de brotes después de 77 días, el peso seco en miligramos. Entonces vean ustedes cómo el tratamiento que menor desarrollo vegetativo tuvo es el suelo estéril. No hay microorganismos, pues es limitado el desarrollo de las plantas. Si se inocula la bacteria fijadora de nitrógeno, pues tenemos un desarrollo significativamente mayor que al suelo estéril, pero si además se acompaña con el nemátodo que se alimenta de esa bacteria y libera el nitrógeno que la bacteria fijó, pues es el tratamiento con mayor desarrollo. Este experimento en lo particular fue uno de los primeros que yo vi y me llamó muchísimo la atención por su simplicidad, pero además porque ejemplifica muy bien lo que estamos comentando. Los benéficos también se pueden asociar e incidir de mejor manera en el desarrollo de las plantas. Aquí les comparto dos imágenes que recientemente hemos capturado. Tenemos, por ejemplo, aquí consorcios de hongos. Vean
Este hongo verde, estas colonias verdes que tenemos aquí corresponden a Metarrhizium anisoplae, que en la cápsula anterior, en la cápsula de hongos, les hablé que es un hongo que controla insectos plaga, es considerado un bioinsecticida, un bioplaguicida. Beauveria baciana, esta colonia blanca que tenemos aquí, y la colonia morada que tenemos por este lado es Paecilomyces lilacinus. Pueden ver cómo están conviviendo juntos estos hongos en un mismo medio de cultivo. Y acá tenemos algo que me han preguntado muchísimo, que si hay compatibilidad entre Trichoderma y Bacillus, porque Trichoderma es considerado un hongo antagonista, se utiliza para controlar enfermedades ocasionadas por hongos, pero Bacillus subtilis es considerado un hongo también, una bacteria antagonista, pero especialmente con un efecto fungicida. Sin embargo, quiero que vean esta imagen como tenemos las colonias fúngicas, que son estas, las que se ven un poquito más extendidas y difuminadas, y tenemos las colonias bacterianas que corresponden a Bacillus subtilis y se están desarrollando en una misma caja de Petri. ¿Has mandado a hacer una muestra de suelo en alguna ocasión y que te comenten, mira, en tu suelo encontramos tanta población de Azospirillum, tanta población de Trichoderma, tanta población de Bacillus? Pues quiere decir que esos organismos están coexistiendo juntos. Por lo tanto, podrían actuar en consorcio, podrían asociarse para tener o para brindarle al cultivo una mayor protección. Aquí tenemos un ejemplo más reciente, esta es una publicación del año 2020, que nos muestra los consorcios microbiales para el control de nemátodos, ¿sí? Recuerda, hay algo muy importante, en la naturaleza, en la microbiología del suelo, los organismos colaboran, no tenemos un microorganismo que sea el super bicho, el superman del suelo, sino que mientras mayor diversidad tengamos en el suelo, mayor va a ser el control, la resiliencia de nuestro cultivo. Aquí tenemos, mira, en color rojo con la letra A, son hongos atrapadores de nemátodos. Estos son hongos que forman una especie de trampas en las cuales atrapan, capturan a los nemátodos, ya sea produciendo, como dice aquí esta imagen, redes adhesivas, perillas, anillos no constrictores, anillos constrictores o hifas adhesivas, y aquí tenemos las especies. Con la letra B, en la burbuja verde, tenemos hongos endoparásitos. Tenemos, por ejemplo, Hirsutela, que produce conidias adhesivas, Catenaria, que produce zoosporas, y los hongos parásitos también de huevecillos y hembras, Poconia, Purpureocilium, Trichoderma. Purpureocilium es el nombre del género que nosotros también conocemos como Paecilomyces. Se reclasificó Paecilomyces y ahora se nombra como Purpureocilium lilacinum. ¿Ok? Entonces aquí tenemos hongos y de este lado, del lado derecho, tenemos bacterias. Con la letra D, bacterias endoparásitas. Con la letra E, bacterias formadoras de cristales y parásitas oportunistas. Mira cómo tenemos Pasteuria, tenemos Bacillus, y con la letra F tenemos rizobacterias, Pseudomonas, Rhizobium, Streptomyces, etcétera, y los mecanismos que utilizan, por ejemplo, el parasitismo en el caso de Pasteuria, pero también algunas rizobacterias que liberan toxinas que tienen un efecto nematicida. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí en esta imagen? Aquí tenemos diferentes estadios, está un juvenil, está el huevecillo, ¿sí? Y acá tenemos a la hembra, y ve cómo en el caso de la segunda etapa juvenil, o también llamada J2, tenemos que los hongos atrapadores de nemátodos, los hongos endoparásitos, ¿sí? Las rizobacterias, las bacterias endoparásitas y las bacterias formadoras de cristales y parásitas oportunistas pueden afectar los J2, ¿ok? Tenemos aquí, como puedes ver,
los hongos parásitos de huevecillos y las rizobacterias que pueden afectar también hembras y huevecillos. Entonces puedes ver cómo un consorcio se conforma a partir de microorganismos que pueden ampliar la efectividad biológica de esa colaboración. Es decir, si tú tienes una bacteria y tienes un hongo y esos dos microorganismos contribuyen a parasitar un nematodo, a controlar una enfermedad, pues el espectro, la efectividad biológica puede ser mayor. Los factores que favorecen la asociación o la formación de estos consorcios es que haya compatibilidad entre especies. Eso es muy importante. Tú puedes buscar tener un consorcio con tricoderma y resulta que tricoderma pues no quiere crecer o no se desarrolla con los otros hongos. Hay que evaluar la compatibilidad, que provengan de hábitats similares, que sus condiciones de desarrollo también sean similares y que no haya competencia entre ellos. Obviamente que las funciones que desempeñen en el suelo sean similares, es decir, si van a controlar nematodos, pues que sean especies que cumplan esa función y que tengan también hábitos compatibles. Los beneficios de los consorcios microbianos en el suelo, como te comentaba, pues es que tenemos una mayor efectividad biológica al utilizar consorcios, hay una amplitud en el espectro de control, es decir, cuando tú, por ejemplo, en un consorcio que vas a utilizar como insecticida, tienes Metarrhizium, Beauveria, Bacillus thuringiensis, pues tienes en un mismo producto microorganismos que pueden atacar larvas de lepidópteros y otro tipo de trips, mosquitas, etcétera. ¿Sí? Entonces amplías el espectro de control. Se favorece la biodiversidad y, por supuesto, pues se da una mayor rapidez en los resultados y en la eficiencia. Hasta aquí llegamos con el tema de consorcios microbianos. Espero que te haya gustado. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas y a que revises las cápsulas anteriores que tenemos, donde hemos ido viendo temas como biodiversidad, vida del suelo, micorrizas, etcétera. Te invito a que revises nuestra lista de cápsulas y también la clase de fundamentos de microbiología agrícola. Eso te va a servir muchísimo para seguir ahondando en los temas que vamos a ver más adelante. Los veo en la siguiente cápsula. Gracias por su tiempo. Adiós.